Se discute en la Comisión de Presupuesto y Legislación General de la Cámara de Diputados el paquetazo anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Estamos en comunicación con la diputada nacional por la UCR de Córdoba, Brenda Austin. Muy buenas tardes, Brenda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Brenda, ¿cuáles son los puntos que han despertado más tensión en la discusión que se está dando? Bueno, para nosotros desde el artículo 1 en adelante la ley nos genera realmente muchísimas preocupaciones. Fíjate que el artículo 1 es el que hace mención a las declaraciones de emergencia, incluye 9 áreas sobre las que aplica este criterio, más que las que tuvimos allá por 2001. Es una ley que le está pretendiendo otorgar superpoderes al Ejecutivo, incluso en materia tributaria, algo que está prohibido por nuestra Constitución, permitiéndole que aumente, modifique las alícuotas de algunos impuestos, que incorpore distintos aspectos, digamos, para sumar a todos los impuestos que están incorporando, que van desde las retenciones, el impuesto al dólar, que es una verdadera devaluación, la modificación de bienes personales. Sí. Esto en líneas generales, digamos, creemos que de aprobarse esta ley lo que estamos haciendo es cerrando el Congreso de la Nación. Y no solamente estas declaraciones de emergencia son por el plazo de un año, ¿no?, sino que algunos de estas disposiciones que pretenden crear van a seguir rigiendo hasta por 5 años, como por ejemplo el caso del impuesto al dólar. Ahora, Brenda, lo que nos genera mucha preocupación es esta vocación de tratar de llevarse atribuciones que violan lo que establece la división de poderes de nuestra democracia, el equilibrio que tiene que tener la República. Ahora, en relación a las reglas que estipulan el llamado a una emergencia en cualquiera de sus rubros, ¿cuáles son y cuánto pueden ser flexibilizadas? Bueno, en primer lugar tienen que tener plazos claros, ¿no? Algo que aquí en muchos de los distintos artículos no termina de estar claro. En algunos se los faculta para prorrogar, digamos, el alcance de estos artículos sin ni siquiera que eso pase por el Congreso. Tienen que estar fundamentados. Fíjate que están pretendiendo declarar la emergencia administrativa y desde las 9 de la mañana estamos acá en la comisión y todavía no han hecho una sola mención que explique o justifique por qué quieren declarar la emergencia administrativa, qué cosas van a querer modificar, cuántos empleados, qué concursos van a querer saltear, qué disposiciones ameritan una declaración de emergencia. Pero realmente el punto que me parece más preocupante y sobre el que hemos hecho hincapié en distintas intervenciones tiene que ver con la suspensión de la cláusula de movilidad para las jubilaciones, ¿no? El gobierno recién asumido, Brenda, fue muy claro a lo largo de la campaña en relación a evitar cualquier política de ajuste que pudiera impactar en el bolsillo, por ejemplo, de los jubilados. ¿Se está discutiendo esa cuestión dentro de la comisión? Esto que hoy están presentando es un gran ajuste. Es una clara estafa a sus votantes, porque lo que están haciendo es congelando por un plazo de 6 meses, de 180 días, no está claro si corridos o hábiles, o sea que no sabemos si son 6 meses o 9 meses, los cálculos de aumento, la movilidad jubilatoria, algo que está en nuestra Constitución y que el criterio del cálculo es el que aprobamos hace 2 años atrás. Un criterio que le iba a permitir el año que viene a nuestros jubilados estar por encima de la inflación. Entonces, esto es lo que el gobierno quiere evitar. Lo que está diciendo es que a cambio de eso le va a dar un bono a los jubilados que cobran la mínima. Es decir, si por ejemplo a los que cobran menos de 19.000 pesos, ¿no? Si alguien cobra 20.000 pesos, no sabe cuál va a ser su aumento en los próximos 6 meses. Tampoco este congelamiento alcanza también a las AUH, a la asignación universal por hijo, alcanza a las jubilaciones docentes, alcanza, fíjate vos, a la ley Brisa, esa ley que aprobamos para darle una indemnización a los niños cuyas madres fueron víctimas de violencia de género y fallecieron, ¿no? ¿En qué sentido alcanza esa ley también? ¿Cómo? ¿En qué sentido alcanza esa ley? En el sentido del congelamiento del monto.
¿no? Entonces, realmente es una ley que está planteando un ajuste importante. Brenda, el ministro de Trabajo estaba allí presente. ¿Cuáles son los argumentos cuando ustedes desde la oposición plantean que es un ajuste a sectores muy específicos que están protegidos constitucionalmente o están en condiciones de vulnerabilidad? En el caso de la AUH, ¿cuál es la respuesta que dan en este debate que se está dando hoy? Honestamente, yo no he encontrado, digamos, argumentos de peso. Incluso el ministro de Desarrollo Social fue bastante esquivo al momento de responder eso. Lo que dicen es que van a priorizar justamente a los sectores que menos tienen, digamos. Tampoco se define con claridad qué es lo que ellos van a considerar como vulnerables. Entonces, lo que estamos haciendo es quitando un marco de certezas, de derechos, que ya tenían hoy nuestros jubilados de todos los sistemas, por una absoluta discrecionalidad. Va a depender de lo que piense y quiera hacer el nuevo presidente, si está dispuesto o no a darles un aumento en los próximos 6 meses, ¿no? Ahora, la Brenda, norma habilita para que si no quiere hacerlo, no lo haga. Hay un tema muy de fondo, muy estructural, que no solo atraviesa Argentina, sino a otras sociedades como la sociedad francesa, la chilena y otros lugares del mundo, que tiene que ver con la conflictividad social atado a los problemas que le representan a los estados el costo previsional, ¿no? El costo de las jubilaciones. Más allá de esta ley en particular, si hubiera asumido, si hubiera ganado las elecciones Cambiemos o Juntos por el Cambio, también habría tenido un gran dilema a la hora de pagar, de acuerdo con el nuevo indicador, el nuevo tipo de indexación, esas jubilaciones en un contexto recesivo y al mismo tiempo inflacionario. ¿Esa discusión se sincera a ese punto? Bueno, es posible que lo que vos señalás sea correcto. Digamos, evidentemente nosotros necesitamos una discusión de fondo que aborde la sustentabilidad de nuestro sistema previsional. Ahora, lo que no se puede hacer es pretender dibujar una iniciativa como si fuese, digamos, para otorgar derechos, y que en realidad lo que está haciendo es congelando derechos, ¿no? Quitándole y sometiéndolos a la discrecionalidad del presidente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, si acá hay un problema de costo fiscal, sincérenlo, díganlo, para que realmente pensemos entre todos en qué lugares están dispuestos a hacer el recorte y el ajuste y ver si estamos dispuestos a votarlo en esos términos o no. Pero Brenda, no haciendo creer... Sí. Un dato importante que se dio entre el día de ayer y hoy fue la baja del riesgo país de manera significativa, aunque siempre está muy alto en el caso argentino, pero bajó significativamente, y los analistas lo asocian con esta decisión de congelar la actualización de las jubilaciones porque se contarían con más recursos para estar en condiciones de sustentar el pago de la deuda. ¿Cuánto de eso crees que está pesando en esta decisión? Absolutamente, yo creo que pasa por ahí, ¿no? Evidentemente ellos están preocupados y con razón para hacer frente a las obligaciones ante el Fondo Monetario Internacional, y esta ley tiene mucho que ver con eso, pero lo que vuelvo al punto que señalaba recién: si el presidente Macri hubiese mandado una ley en estos términos, estaría incendiada la Argentina. Claro. Y hoy estamos acá discutiéndola, ni siquiera se ponen colorados, ¿no? Entonces realmente eso es la discusión que esperamos, queríamos aportar, teníamos vocación de acompañar al gobierno en sus primeras medidas, pero no a costa, primero, de cerrar el Congreso con semejante delegación de facultades, y segundo, con un ajuste que entendemos que es muy fuerte, que no le genera garantías a nadie de cómo se va a resolver. No se dice qué va a pasar después de 6 meses cuando termine el congelamiento. Además, ¿no? Una pregunta importante que se instaló ayer, lo planteaba un abogado experto en temas previsionales de Spoulis, decía que la ley habla de 180 días, pero como no aclara si son corridos o hábiles, la interpretación por default es que son días hábiles, de manera que es mucho más de 6 meses. ¿Se dio esa discusión acerca de esa precisión que le falta a la ley? Sí, en varias de nuestras intervenciones lo planteamos como una duda no saldada, y estas son algunas de las vaguedades e incertidumbres que tiene, ¿no? Capaz que cuando pasen los 6 meses digan, no, en realidad quisimos decir días hábiles y íbamos a estar con un congelamiento de 9 meses. Claro, si no se aclara, parece que se trata de días hábiles, la interpretación por default es que son días hábiles, según explicaba ayer de Spoulis, sí. Realmente ese es un punto que a nosotros nos preocupa, pero sobre todo cómo se resuelve, que estos jubilados, estos pensionados, estos docentes, estos beneficiarios de asignaciones de AUH,
de la ley Brisa, etcétera, investigadores científicos, que de acá a 6 meses o 9 meses, ¿cómo sigue la historia? Claro. ¿No? Es decir, ¿con qué cálculo se les va a hacer? ¿Que va a ser retroactivo? Y el segundo punto que nos preocupa sobre esto es que Argentina esta historia ya la vio y ya la vivimos y llegó hasta la Corte Suprema, que dictó un famoso fallo que fue Badaro, justamente porque lo que se venía haciendo es que había congelado o achatado la pirámide, no se actualizaban las jubilaciones que estaban por encima de la mínima, y eso produjo todo el achatamiento de la pirámide. Claro. Lo primero que hizo el presidente Macri, una de las primeras medidas, fue la reparación histórica a los jubilados, para pagar una tonelada de juicios que estaban en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hoy con lo que estamos haciendo, estamos iniciando un camino para volver a repetir esta Claro, historia. el costo sobre el Estado va a caer, tarde o temprano va a caer, Exacto. porque es inconstitucional, de acuerdo con esta mirada. Brenda, bueno, mañana en teoría se discute este proyecto. ¿Cuál es finalmente la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio? ¿Es dar quórum? No, nuestra decisión la hemos hecho pública ayer, no dar quórum, pero básicamente porque lo que creemos es que tiene que haber un puente de diálogo. Acá hay muchos aspectos que nos preocupan en demasía y que queríamos discutirlos con el actual oficialismo, y hasta ahora no hemos logrado esta vocación de diálogo, ¿no? Ellos están pretendiendo imponer su proyecto. Permitime que te diga una cosita más de algunos de los aspectos que nos preocupan mucho. Estuvo Ginés acá hablando de la emergencia sanitaria, ¿no? Una cosa que no se está diciendo es que congelan por un año el ingreso de nuevas coberturas al programa médico obligatorio, ¿no? Lo hemos visto hasta el cansancio. ¿Qué significa eso, Brenda, en la práctica? Significa que si una enfermedad de pronto se descubre que hay un nuevo medicamento que puede ser más beneficioso, bueno, el camino era ir al programa médico obligatorio y que las obras sociales lo tengan que cubrir. Claro. Por ejemplo, hace poquito aprobamos la ley de albinismo, pedimos media sanción. Si eso lo aprobara el Senado, tendría que ir al programa médico obligatorio para que garanticen cobertura dermatológica. Bueno, nada de esto va a poder ocurrir durante un plazo de un año, ¿no? Realmente... Ahora, Brenda, en relación al quórum, que es tan clave, bueno, ustedes han decidido no estar allí. Sin embargo, las negociaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández y su equipo más cercano, y los gobernadores radicales, están siendo, bueno, se están acortándose esas distancias. Los gobernadores radicales han cuestionado algunas actitudes de los diputados. Existe la posibilidad, y es una hipótesis que se está tejiendo, de que haya diputados de Juntos para el Cambio que vayan a prestar quórum y voten positivamente en favor de la ley. Yo entiendo que no, la posición de ayer fue bastante unánime. Hay una discusión también atada a esto, que es que hay muchos diputados del oficialismo que tienen que jurar para asumir en sus bancas. Entonces lo que estamos pidiendo es que se desdoblen las sesiones eventualmente, y eso es lo que están solicitando algunos de los gobernadores, y en todo caso que ellos consigan el quórum con los otros diputados que están dispuestos a acompañar. Nosotros creemos que bajo estas condiciones lo que están haciendo es cerrar definitivamente el Congreso. No tiene sentido ni siquiera que discutamos el presupuesto de la Nación, porque le estamos dando facultades para que prorrogue y reordene partidas a gusto y piacere, ¿no? Ahora, Brenda, el Frente de Todos parece conseguir el quórum propio sin la necesidad del interbloque de Juntos para el Cambio en diputados. Bueno, si lo consigue, nosotros... La sesión comienza, nosotros nos vamos a presentar a la sesión para discutir cada uno de esos puntos que estamos resaltando. Primero, por supuesto, en general, votando en contra de la ley, pero después en cada uno de estos capítulos y artículos, en el caso que resulte aprobada en general esa ley, pero después en cada uno de estos capítulos y artículos, en el caso que resulte aprobada en general, estaremos trabajando para tratar de limitar esas facultades extraordinarias que están queriendo darle a Alberto Fernández. Muchísimas gracias, Brenda Austin. Estaremos atentos a ver cómo evolucionan los hechos hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Gracias por estas precisiones. Muchas gracias a vos, Luciano, y a disposición. Gracias. Seguimos analizando el impacto real de este paquetazo económico e institucional anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y vamos a tratar de entender cómo impacta en el mundo de las pymes, pero especialmente los emprendedores. Estamos con Ezequiel